La verdad es que me da mucho gusto nuevamente abrir este espacio en el que vamos a dar nuevas alternativas para lo que nos espera y para la etapa que estamos viviendo. Y nuevamente está con nosotros la maestra Carmen Cárdenas Ordorica. Ella es consultora educativa y viene a acompañarnos nuevamente para platicar con nosotros acerca del tema de plan de recuperación. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, Carmen. Un gusto estar con ustedes, Mayra. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, Carmen, yo la verdad es que ya quiero saberlo todo, ya quiero que comencemos. Quiero hablar acerca de la evaluación, ¿no? Digo, yo sé que Ujú. hablar de evaluación siempre ha sido un tema difícil, pero ahora es un tema un tanto, pues, retador, ¿no? Porque Claro, sabemos que es diferente y que esto nos lleva a hablar no solamente de algo sumativo, o sea, hay muchas cosas detrás, hay que configurar también nuestros modelos de evaluación y de aprendizaje. así es. La verdad me da mucho gusto que estés con nosotros acompañándonos. Esto, Muchísimas gracias, Mayra. Gracias por la invitación. La verdad es que agradezco al equipo de Bike que me invita nuevamente a participar con los maestros, con los directores, con toda la gente que interviene en el proceso educativo y que nos acompaña esta tarde. Para mí es un placer poder compartir parte de esta experiencia y bueno, como bien dices, hoy vamos a abordar uno de los temas que son fundamentales en el quehacer educativo y que tiene que ver con la evaluación. Si bien es cierto que bueno, conocemos o hemos venido trabajando sobre temas de evaluación formativa, las características y demás. Creo que hoy las características de la dinámica educativa que estamos viviendo nos obliga a replantearnos algunos de estos elementos de la educación e incorporarlos y reajustarlos pues a la dinámica que viene para el siguiente ciclo escolar. En este sentido, a mí me gustaría comenzar con una reflexión del pedagogo Francesco Tonucci, que es italiano y que recientemente, bueno, publica esta reflexión que me parece importante y me voy a permitir leerla. Dice, cuando empecemos de nuevo, tendremos que inventar una escuela que hoy no existe. No es verdad que vamos a poder volver a la escuela de antes, porque el virus nos obligará, con las condiciones de distancia y de cuidado, a pensar cosas totalmente distintas. Tenemos que idear una escuela pensada de otra manera. A mí me gustaría preguntarle, a partir de esta reflexión, a los maestros que nos acompañan esta tarde, que nos empiecen a comentar por el chat qué opinan de esta reflexión. ¿Qué tan cierto es? ¿Cómo se ajusta a la estructura e infraestructura de las escuelas en México? ¿Qué tan viable será pensar en una escuela diferente, en estructurar contenidos de otra manera? Esperamos a partir de esta sesión poder ayudar a resolver algunas de estas inquietudes y bueno, por cuestiones para que se vea mejor, para tener una mejor recepción de esta presentación, voy a tener por el momento desconectado el video, pero al final de la sesión lo activo para la sesión de preguntas y respuestas. ¿Sí? A partir de esta reflexión, voy a mostrarles unas imágenes y quiero que el equipo de Bikits me ayude ahí a tomar nota de las opiniones que los maestros vayan expresando a través del chat para darles lectura. ¿Qué pensarían de esta imagen? ¿Me ayudas, Mayra, por favor? claro que sí, Carmen. Queremos que participen, por favor, en el chat. Queremos realmente saber qué opinan, digo, porque yo al ver esto, Carmen, te puedo decir que pienso justo en niños pequeñitos, niños de primero, segundo, bueno, realmente no importa la edad, o sea, creo que todos los niños lo primero que querrán hacer después de todo esto es abrazar a sus compañeros. Exactamente, o sea, hay una naturaleza, principalmente en los niños, de querer estar juntos todo el tiempo, ¿no? Por ahí nos está comentando Marco, bueno, evidentemente, pues estos cambios llegaron sin planearse, pero estas fotos son recientes, son de la reincorporación educativa en China. Y una de las estrategias que idearon ahí fue utilizar estos sombreros como con unas alas que miden entre 1,5 y 2 metros aproximadamente, para evitar en la medida de lo posible que los niños se acerquen.
Pero imagínense esto en una escuela en México, ¿funcionaría? ¿Funcionaría? ¿Sería un distractor? ¿Podría aplicarse? ¿Qué generaría? Vamos a empezar a reflexionar un poco sobre esto porque querámoslo o no, el contexto en donde damos clase es fundamental para hablar de la evaluación. No podemos hablar solo de la evaluación en función de resultados. Tenemos que empezar a evaluar en función del contexto en el que se imparte una clase, de la didáctica que implica generar todos estos ambientes de aprendizaje. ¿Qué opinan de esta segunda imagen? Por ahí nos comenta Regina que sería un distractor. Efectivamente, habrá a lo mejor quienes no están de acuerdo, pero ¿qué podría generar más allá de eso en términos de actividades? ¿Podríamos seguir trabajando, por ejemplo, de manera cooperativa? ¿Podríamos seguir haciendo ejercicios de integración? ¿O cómo funcionaría este nuevo esquema de trabajo? Incomodidad, nos dice Betty. Vamos a ver la siguiente y ustedes nos van expresando qué es lo que piensan. ¿Qué piensan al ver esta imagen? ¿Qué se imaginan? Incluso pensarlo, justo como comentan, aparte de, o sea, de la incomodidad, de qué pasa si no todos lo llevan, es pensar desde el lado de los niños. Bueno, yo pienso mucho en los niños, en su sentir, pero también en sus papás, ¿no? Ya no es solo ir a la escuela, salir corriendo, demás, es también cambiar todos esos protocolos y el trabajo que puede costarnos cambiar nuestros hábitos, ¿no? Hábitos, porque esto se va a convertir en, ya debe ser parte de nuestros hábitos, ¿no? Estos cuidados que debemos de tener con y para los niños desde dentro de nuestra escuela como fuera de ella. Así es. Mira, por ejemplo, Janet nos comenta con esta imagen, me da nostalgia, miedo, por ahí nos comenta Jauriet Marín. Araceli nos dice, creo que se puede ahogar. Efectivamente, yo también pensé lo mismo, una niña envuelta en plástico, pero esta es la realidad que están viviendo en uno de los países más grandes del mundo y que no es una realidad tan ajena a la que nosotros vamos a vivir. Pero sí tenemos la oportunidad de pensar a partir de estas imágenes en replantearnos una didáctica distinta, tratar de evitar en la medida de lo posible esto. Vamos a ver una siguiente imagen. Ustedes como maestros díganme, ¿qué piensan de esto? ¿Es funcional? ¿No? ¿Qué puede generar en cada uno de sus ambientes de aprendizaje? ¿Cómo tendría que cambiar inclusive la entonación de la maestra, la posición en el salón para que todos alcancen a verla? Sergio nos dice efectivamente es una barrera. ¿Sí? Sí, o sea, imagina, o sea, yo pienso mucho, eh, digo, en el momento en el que también compartí espacios con los niños, era, siempre estás al pendiente de lo que están haciendo, ¿no? Exactamente. Siempre estás al pendiente de a ver a quién necesita un poquito de más ayuda, a lo mejor en el trazo de sus líneas, o los niños queriendo compartir su opinión, o oye, mira cómo me salió. Entonces, de pronto eso, la verdad es que esta parte que mencionan, que es muy importante abordar las cuestiones emocionales, yo estoy segura de que es así y la verdad es que, ¿cómo le dices a un niño? Ahora es tu Ahora espacio. ya no, claro. Exactamente. Eso. Exacto. Y Mira, por aquí nos limítate. están comentando. Sergio nos dice, es una barrera, efectivamente. Brenda Cabrera nos dice incomodidad. María del Carmen nos dice aislamiento. Marco Montano, límite emocional y de seguridad. Miss Liliana Hernández nos dice creando seres fríos insensibles, perdón. Araceli, difícil, al final de cuentas los alumnos se ponen de pie y ya se acercan a los otros siempre en busca de contacto, un poco lo que tú comentabas ahorita. Ingrid nos dice, esta dinámica sí podría funcionar en nuestro país, pero evidentemente no en todo, ya que la diversidad cultural limita y modifica mucho el desarrollo. Así es. Zaret Esquivel, si el trabajo en equipo era complejo, ahora más, muy buena aportación. Sergio nos vuelve a decir después, fomentar la convivencia, el compartir, el socializar. Ahora les debemos decir que no se acerquen, que no se toquen. Efectivamente, si antes generar actividades de integración,
y de juego, en donde a partir del contacto los niños pudieran generar el afecto propio para encaminar el aprendizaje, estas barreras son limitantes, pero son parte de nuestra realidad. Entonces la pregunta es, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos empezar a trabajar y qué elementos podemos empezar a vislumbrar como parte de una didáctica que nos permita lograr estos objetivos, superarlos inclusive, pero sin descuidar el afecto, la afectividad en el proceso de aprendizaje, la emoción ligada al querer aprender y sobre todo la socialización? Vamos a ver en una siguiente diapositiva lo que está pasando en algunas escuelas a la hora del recreo. Imagínense esto, por favor. ¿Es posible? De entrada, en México no tenemos grupos tan pequeñitos. Nuestros grupos son más grandes, pero son niños más pequeños que por naturaleza, que en su necesidad de contacto buscan a los otros. Cuando nosotros hablamos de que en nuestro sistema educativo estamos integrando el desarrollo de habilidades socioemocionales, como bien lo han comentado ustedes a través del chat, esta dinámica va a cambiar, esta dinámica va a impactar. Y los niños tendrán que empezar a entender que esta es parte de su nueva realidad, por lo menos de aquí a que termine el año, conforme lo proyectan las autoridades sanitarias, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Mayra, si me ayudas. Imagínense ustedes esto, querer implementar una actividad en donde están marcados los espacios con la distancia que nos están sugiriendo de 1,5 o 2 metros, pero si yo fuera la maestra, o a ver, Mayra, si tú fueras la maestra, ¿qué tendrías que hacer aquí? Híjole, pues ¿Cambiaría tu empezando, tono de voz? exactamente, empezando por hablar más fuerte y Ajá, con el tratando de tapabocas. ser rapidísima para poderles darles la indicación, porque de pronto tenerlos muy separados puede ser también algo para que ellos se dispersen fácilmente. Tratándose incluso de niños más grandes, porque sabemos que igual los chicos de quinto y sexto, bueno, ya también andan con otras ideas. Entonces, algo que sí sería cambiar por completo la forma de comunicarme con ellos. Cambia nuestra forma de comunicar. Y entonces, como bien dices, Mayra, si hablar de evaluación implica establecer con el otro un proceso de comunicación en donde yo constantemente estoy retroalimentando su proceso, ¿cómo va a cambiar este proceso desde el momento en el que ni siquiera lo puedo tener cerca? ¿No? No lo puedo sentar junto a mí para explicarle y señalarle en qué se equivocó. Tengo que buscarle una estrategia diferente. Y esto es lo que hoy por hoy los maestros pues están empezando a generar, pero también es importante saber que no están solos en este proceso, porque parte de generar estas estrategias sin duda puede provocar incertidumbre, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Con qué elementos? ¿Con qué recursos? ¿Con qué cuento? ¿Qué me ofrece la escuela? ¿Qué voy a tener que poner de mi parte? Y entonces todas estas preguntas empiezan a generar, sin duda, ansiedad. ¿Qué están haciendo en otros países? Vamos a ver este videíto, si me ayudas, Mayra. Es un video muy cortito, pero esta es una dinámica distinta. Esto es en Francia. Entonces vamos a ver qué están haciendo ahí. Mira, regreso. Ok. Ok.
Ok, quien está hablando es el director de la escuela, que está explicando cómo llegaron a esa solución. Ok, listo. Tuvimos ahí un problemita con el audio, pero bueno, afortunadamente tenía pues esta Subtítulos. narración escrita, ¿no? Que nos ayuda a entender un poquito la dinámica de hacia dónde van. Si ustedes, maestros, tuvieran que elegir entre los niños de China que les presentamos al principio y los niños de Francia con este hula hula, ¿cuál estrategia de distanciamiento social creen que resulta más efectiva y por qué? Me gustaría que nos apoyaran con sus comentarios en el chat para darles lectura. Y mientras llegamos a ese punto, vamos a ver, para llegar y buscar la estrategia más adecuada para nosotros, tenemos que saber en dónde estamos. México, pues me ayudas con la siguiente, Mayra, por favor. México está en un proceso para reincorporarse a las aulas y tenemos que elegir en este sentido la mejor opción que nos permita cumplir con pues las demandas académicas en cuanto a la enseñanza de los contenidos, pero también pues la mejor estrategia para que los niños se mantengan motivados y quieran aprender frente a este distanciamiento. ¿Cómo estamos? En esta parte de la exposición me voy a ir un poquito de lo general a lo particular. Si les parece bien, en la siguiente diapositiva, seguramente ustedes han escuchado de STEAM, que es esta estrategia que viene desde el Foro Económico Internacional, que está apoyado por la Organización de las Naciones Unidas y los países que conforman la OSD, y que sugiere que la educación tiene que centrarse en 4 pilares fundamentales, que es la enseñanza de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En este sentido, la educación 4.0 en la que estamos ya inmersos, que ya forma parte de nuestra realidad, nos orilla cada vez más a centrarnos en estas 4 grandes áreas del conocimiento, porque de manera transversal trabajar en ellas le va a permitir a los alumnos ser competitivos en términos internacionales, ¿no? Es decir, lo que las escuelas y las políticas de educación tendrían que estarse centrando es en estos 4 grandes pilares. Pero ¿cómo está México en su relación con el mundo? Tenemos en este esquema los resultados de PISA en el año 2012. México está por debajo del promedio mundial. Para PISA, la lectura se considera la asignatura principal de la materia y lo que nos dice en este sentido PISA, cuando analizamos los resultados, es que, por ejemplo, el problema de México no radica en la operacionalización, ¿no? Radica en la comprensión, en que los niños no entienden el problema y se van directo a la operación sin asimilar qué es lo que les están preguntando. Pero la lectura y las matemáticas son fundamentales para desarrollar un pensamiento científico. Por lo tanto, deben ser 2 grandes áreas en las que, al menos en México, debemos estar centrando mucha de nuestra atención. ¿Qué sugiere el plan y programas que actualmente estamos llevando, que son los aprendizajes clave, a partir del cual pues cambia un poquito o cambia ligeramente algunos contenidos
pero se centra nuevamente, como les decía, en desarrollar la autonomía curricular para las escuelas y en fortalecer el desarrollo personal y social para los alumnos. Ante esta nueva realidad, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que buscar la mejor estrategia para seguir trabajando estos aprendizajes clave y poder llevarlos hacia una evaluación objetiva que le permita a los alumnos desarrollar al máximo sus competencias. ¿Qué son las competencias? Pues son el cúmulo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que en conjunto llevan hacia o van dirigidos hacia una acción en concreto. En este sentido, vamos nosotros a entender un poquito hacia dónde vamos, porque esto es el dónde estamos. Pero ¿qué nos espera a partir, pues ya de las próximas semanas, del próximo mes, con toda esta situación de contingencia sanitaria que estamos viviendo? Se supone que a partir de julio, comienza un proceso de capacitación docente, pero seguiremos teniendo contacto con los alumnos de manera virtual a partir de agosto. Inclusive, si los alumnos llegaran, a través de los cursos remediales que se están generando y de las evaluaciones diagnósticas, pero ya oficialmente los alumnos ingresarían al próximo ciclo escolar a partir de septiembre. Quiere decir que tenemos este tiempo para generar una verdadera estrategia, una estrategia eficiente, no solo de aprendizaje, sino en donde podamos hacer una verdadera evaluación diagnóstica de nuestros alumnos. ¿Por qué es importante hacer esta evaluación diagnóstica? En el entendido de que no vamos a tener grupos completos a partir de septiembre, de que vamos a estar trabajando con grupos reducidos, en el entendido en el que muchos de los contenidos los seguiremos dando a distancia, necesitamos buscar una estrategia de evaluación verdaderamente sólida, y es allá a donde vamos un poco. ¿Qué es la evaluación diagnóstica? Pues bien, la evaluación diagnóstica, como su nombre lo dice, es hacer un diagnóstico inicial de cómo están llegando mis alumnos, para que a partir de ahí yo pueda identificar mis estrategias de enseñanza, declarar mis objetivos de aprendizaje y entonces realizar una planeación. Y si ya vimos que las matemáticas es uno de los pilares en los que tenemos que trabajar en la educación 4.0, sin duda estos reportes que nos da ByKids serán de gran utilidad para ustedes. ¿Con qué? Pues con diferentes instrumentos, herramientas y técnicas de evaluación. Aquí nuevamente, pues con la herramienta de ByKids. ¿Cuándo? Se tiene que hacer en las primeras 2 semanas. De hecho, en el calendario que les mostramos y que ahorita volveremos a compartir con ustedes, están ya especificadas las semanas en las que se va a hacer esta evaluación diagnóstica. ¿Quién la hace? Pues los docentes a los estudiantes. Mayra, a mí me gustaría que como experta de ByKids nos pudieras comentar brevemente cuáles son los reportes que se pueden utilizar para hacer una evaluación diagnóstica. Muchas gracias, Carmen. Claro que sí. Bueno, pues justo todo esto que ya nos está enmarcando Carmen es de sumamente, o sea, es muy importante para nosotros. ¿Por qué es importante para nosotros? Bueno, conocer a nuestros estudiantes, saber qué estrategias vamos a utilizar y por supuesto, como ya lo habías mencionado, el tiempo, tener el tiempo realmente para dedicarle tanto a planear nuestras estrategias como a darle oportunidad de identificar todas estas focos rojos que de pronto llegamos a tener con nuestros chiquitos. Justamente ByKids lo que hace es no solamente crear un ambiente seguro de diversión, de competencia para los niños, para estudiar, para practicar las matemáticas, sino que también nos está dando toda esta información. ¿Qué información obtenemos? Por estudiante y también de manera general por nuestro grupo, es gráficas de desempeño de todos ellos. También obtenemos datos de los resultados de acuerdo a los temas que nosotros estamos jugando, ya sea temas de numeración del 1 al 100, ya sean temas de problemas de sumas y restas. Entonces, ByKids lo que hace es que después de haber jugado, después de haber tenido la experiencia con nuestros estudiantes, de manera inmediata, en nuestro sitio de profesores, podemos acceder a ver estos resultados, cómo nos fue en el tema, cómo les fue a ellos en el tema, y entonces poder nosotros estar atacando puntualmente
todos los temas que encontremos, desde cuestiones de áreas de oportunidad hasta logros, que creo que es muy importante reconocerlo, y justo como lo veníamos platicando, ahora nos vamos a enfrentar a cuestiones en las que tenemos que cuidar muchísimo toda esta parte de lo socioemocional. Afortunadamente con ByKids estamos jugando todos juntos. O sea, nosotros los docentes vamos a seguir siendo sus guías, seguimos siendo su acompañante de cada uno de los niños para la práctica, para el estudio de las matemáticas, y obtenemos estos resultados también de manera específica, por fecha, incluso por hora en la que practicamos, porque a veces es importante para nosotros tener esos datos. Y entonces con esto nosotros, bueno, tenemos oportunidad de dedicarle muchísimo más tiempo a cuestiones de planear estrategias, materiales y demás. ByKids afortunadamente está para poder usarlo no solamente dentro del aula, sino también a distancia, porque digo, Carmen nos menciona ahora, ¿no? Ya sabemos cuándo hacerlo, ¿no? Pero no sabemos en qué forma lo vamos a hacer, y como lo mencionaban, ahora hay que enfrentarnos a objetivos, ¿no? Ahora nos queda enfrentarnos a retos. Y justamente esto es lo que ByKids nos ofrece: información específica de la práctica y del estudio de las matemáticas de nuestros estudiantes. Nos ofrecen ¿Qué aparece? gráficas, como lo vemos aquí. Sí, perdón. Sí, ¿qué aparece ahí en pantalla? Nos están preguntando en el chat, Mayra. ¿Cómo interpretar cada uno de esos gráficos? Ok. En esta parte de aquí tenemos una gráfica, que esta gráfica lo que nos muestra es el desempeño de nuestros estudiantes de manera periódica, conforme se vaya practicando, dependiendo del día. Porque lo que nosotros obtenemos justo es información específica de cuando practicamos. Nosotros podemos también observar el desempeño de nuestros estudiantes por cada uno de los temas. ¿De manera individual o por...? De manera individual, sí, Carmen, y también de manera grupal. Aquí aparece de manera grupal. Ahorita aquí lo estamos viendo de manera grupal. En esta parte también está de manera grupal, está a cuántas preguntas se enfrentan nuestros estudiantes durante la partida, cuántas han sido contestadas correctamente, cuántas no, y que eso, bueno, al final nos ayuda muchísimo para saber en dónde estamos. Así es. También otra de las cosas es esto: si nosotros tenemos varios grupos y nosotros somos titulares de varios grupos, podemos nosotros pues un tanto conocer los datos, ¿no? Y saber también esta parte, qué áreas de oportunidad tienen mis diferentes grupos. Todos los niños aprenden de diferente manera. Todos los o niños como director, ¿no? Sí. Como director o como coordinador, el que tengas el referente de cómo están todos los grupos, te da una idea de hacia dónde dirigir entonces también el trabajo de los profesores. Así es. Esto por parte de la aplicación que nosotros hacemos uso con nuestros estudiantes. Son nuestros estudiantes jugando. Más adelante van a conocer un poco de la experiencia por los que no han jugado ByKids. Y esto es la información que nosotros obtenemos de la experiencia de manera grupal. Con todos los niños, a pesar de que tenemos información individual. Esta parte de aquí es la aplicación de Train at Home, que nosotros usamos para los niños en casa. Se llevan la experiencia en casa. Y los chicos pueden enviarnos su tarea. Nosotros podemos dejarle tarea de matemáticas, se la enviamos y los chicos nos envían la tarea. ¿Cómo nos envían la tarea? A nuestro mail. Pero algo importante es que los niños solo pueden enviar la tarea si han jugado no solo el suficiente tiempo, sino han contestado el número que se tiene para saber que un aprendizaje esperado ya está cerca de ser logrado. Entonces hay un repaso, perdón que te interrumpa, entonces hay un repaso previo a la organización de la tarea, y yo como maestro puedo mandar tareas de manera específica a los alumnos que estén necesitando algún tipo de refuerzo. Justamente, así es. Y lo que queremos hacer es, nosotros, más que lo que queremos hacer,
lo que estamos haciendo es responder a esta educación que tú nos mencionabas hace un momento, a este entorno, a estos ambientes de aprendizaje en los que ya los estudiantes están siendo partícipes de su propio desempeño al conocer esta parte, el cómo están, el cómo van. Aquí tenemos otros datos en los que nosotros también, si se dan cuenta, en la parte inferior del lado izquierdo, podemos ver nosotros de manera individual ahora el desempeño de cada estudiante. Digo, esta información puede ser tan específica como la necesitan. Ustedes entran al perfil de uno de sus estudiantes y ven los temas que se han practicado y cómo está con esos temas. Incluso aquí se puede ver un poco de el porcentaje. Ok, entonces esto que tú nos estás presentando, Mayra, da un poco de respuesta a lo que nos está pidiendo la misma pedagogía integral, ¿no? Es decir, que el alumno a través de un proceso reflexivo identifique en qué falló y entonces el maestro se convierte en un guía más que en una persona sobre la cual se responsabiliza todo el proceso de aprendizaje. Le permite al alumno, le permite al profesor generar actividades particulares a los alumnos que están necesitando algún refuerzo y sobre todo a quien dirige un colegio o a quien coordina académicamente un grupo de profesores, también identificar en términos generales cómo está la escuela, ¿no? Así ¿Cómo es. están los grupos? Sí, es importante resaltar justo esta parte. Esta información nos funciona a nosotros, a los profesores, ahorrándonos muchísimo tiempo de calificaciones, de planeación de ejercicios para la práctica y también como directivos podemos conocer esta información. Yo sé que el tiempo es nuestro enemigo, pero ¿qué tal que a lo mejor necesitas tú enviar un informe y entonces, ¿sabes qué? Director, directora, aquí está y ahí pueden consultarlo. Entonces, realmente lo que nosotros estamos haciendo es facilitar el trabajo que tenemos actualmente y que siempre lo hemos tenido para la práctica de las matemáticas. Joe justamente es quien está detrás de todo esto, es quien hace la magia junto con todo el equipo para que esto sea posible. Entonces, no sé si quieras agregar algo más, Joe. Pues básicamente nosotros estamos trabajando ahorita en poder generar los datos que a ustedes les sean más convenientes y las herramientas para que ustedes también puedan tener más información de qué es en realidad lo que está sucediendo particularmente con cada uno de sus alumnos, con cada uno de los temas, si hay a lo mejor algún tema que se necesite reforzar de manera grupal, de manera individual. Y parte de esta conversación y parte de estos webinars que estamos realizando actualmente es para podernos comunicar con ustedes, tenerlos de cerca, poder empezar a integrar mejores y más herramientas para que lo pueda, o sea, que esto nos pueda funcionar a todos, ¿no? Y sobre todo como maestros, yo fui maestro de matemáticas algunos años en el TEC de Monterrey y sé lo que es demasiada talacha, la verdad. O sea, sí, es demasiada talacha estar revisando trabajo por trabajo, examen por examen, y estar viendo todo eso nos quita mucho, mucho de nuestro tiempo, que es algo importante para conocer el progreso de nuestros alumnos, pero si podemos tener una herramienta que nos permita recuperar horas de nuestro día, entonces, digo, yo creo que es algo que agrega demasiado, demasiado valor para poder enfocarnos y sobre todo como maestros. Y sobre todo, ¿sabes qué, Joe? Centrarnos más que en la calificación, centrarnos más en el diseño de la estrategia, ¿no? Ser más estrategas educativos a partir de estos resultados. Trabajar también en un entorno de aprendizaje activo donde yo, si tengo el resultado, así como les mostré la imagen, puedo echar a andar un montón de preguntas que generen reflexión en mis alumnos, que generen reflexión en mis maestros y que nos permitan identificar hacia dónde vamos. Se me ocurre, por ejemplo, con un tema de fracciones. Si yo sé, supongamos que primero A sale muy bajo en fracciones y primero B sale muy bajo en sumas, ¿no? Pero organizamos como escuela que la bienvenida va a ser con un pastel. Yo puedo usar ese pastel y esa actividad de bienvenida para hacer un refuerzo con ellos de las fracciones.
Y entonces, a partir de ahí, a ver qué es un medio, un cuarto, un octavo, ¿no? Y voy generando estas fracciones para poder partir las rebanadas de ese pastel. Pero si estoy trabajando con el grupo que tiene las sumas, pues entonces a lo mejor ya llego con un pastel partido y a partir de ahí, entonces juego también con este material para darle al alumno una idea de hacia dónde tenemos que ir y cuál es esto hacia lo que nos tenemos que preparar. Esta parte que a veces omitimos muchísimo en la práctica docente, les repito, es fundamental en el entorno de una pedagogía integral. Por ahí hay una maestra levantando la mano, María Vargas, me parece. No sé si nos puedas ayudar, María, escribiendo en el chat o activando tu micrófono para poder escuchar la duda que tengas. Mientras, me ayudan por favor con la siguiente diapositiva. Gracias, Joe. Gracias, Mayra. Con la siguiente, por favor. ¿Qué características tendría entonces la evaluación formativa en este entorno 4.0, en esta educación ya de cuarta generación que estamos viviendo? A partir de la siguiente diapositiva vamos a identificar algunas características y con qué tipo de reportes en ByKids ustedes pueden utilizar. ¿Sí? ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Ya metí a la maestra María Vargas. Ahí está. Ya tiene el micrófono. A ver, ajá. Buenas tardes. No, es que la mano se había quedado levantada, pero bueno. Ok, Miss, pensé que tenía alguna duda. No, Okay. No era, pero bueno, aprovecho. Esto, ahora sí, yo estoy a cargo del grado de 6º año. Ajá. De primaria. Ahora sí, de todo lo que han estado hablando. ¿Usted qué me recomendaría? ¿Qué me diría usted acerca de lo que ahorita, todo lo que se está, ahora sí, informando? ¿En qué materias? ¿En todas mis materias podría aplicar esto? Miren, la evaluación formativa se aplica en todas las asignaturas. De hecho, yo inclusive podría pensar a partir de una imagen o de la serie de preguntas que les hice con el ejercicio de los vikingos. Yo no hablé solamente de matemáticas, ¿no? Hablé, por ejemplo, de cuestiones de geografía, hablé de cuestiones, ciencias, de ciencias, ¿no? Hablé de pintura porque cuando les expuse las respuestas resulta que, bueno, hubo muchos años de diferencia entre la aparición de los vikingos y el icono que hicieron de los cuernos. Entonces, yo a partir de 5 preguntas puedo generar la transversalidad y entonces ahí estoy trabajando la reflexión. Claro. Aquí el sentido de las matemáticas, Miss, es que en este enfoque de educación 4.0, donde solamente, bueno, no solamente, donde vamos a trabajar a partir de 4 pilares fundamentales, usted ya está trabajando con la tecnología y con las matemáticas de manera transversal. Es decir, el niño está utilizando la tecnología con un sentido de responsabilidad y con un sentido de logro, que no es solamente mandarlo a buscar información en Internet, donde lo que pasa, si no me dejan mentir, es que te copian y te pegan la información, ¿no? Yo lo estoy mandando a una actividad en donde él tiene que responder lograr ciertos puntos para poder ir construyendo su avatar, en donde constantemente va a estar motivado para poder lograr un objetivo. Y los resultados de esas edades y de esto que yo genere dentro de la plataforma es lo que me va a permitir a mí identificar, los tenga físicamente o no, que me permita identificar cómo van, qué están haciendo. Y la plataforma de la que les comentaba ahorita, Mayra, el Train at Home, pues es también involucrar a los papás en este proceso para darle seguimiento en casa. Yo lo que creo es que no se puede trabajar de ningún enfoque ya pensando en una sola asignatura de manera aislada a las demás. Se tiene que trabajar de manera transversal. No sé si respondí un poco su pregunta. Sí, está bien, gracias. ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Bueno, pues vamos a seguir entonces para no extendernos más del tiempo. Vamos a ver ahora muy brevemente cuáles son las características de la evaluación formativa. Esta evaluación, como bien lo hemos dicho, se centra en los procesos de mejora, está orientada, tiene una función orientadora, reguladora y motivadora. Se utiliza preferentemente para ajustar sobre la marcha los procesos educativos. Como bien decía Joe, pues entonces, en vez de centrarme en calificar y calificar y calificar,
me voy a centrar en generar una estrategia como lo hemos mencionado. Suele identificarse con la evaluación continua porque permite obtener información sobre el desarrollo, permite generar ajustes o reforzar ciertas acciones, teniendo claridad sobre la trayectoria del aprendizaje. Esto que nos decía Mayra a partir ahorita de los reportes, en dónde empezó mi alumno, cómo empezó, cómo está avanzando, cuál es su progresión jugada tras jugada, y entonces en qué partes yo sé que le cuesta más trabajo y ahí poder intervenir con alguna actividad complementaria. Y la información debe siempre ser una herramienta para los estudiantes y los docentes. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos pues un ejemplo de otro reporte que ustedes pueden obtener a partir de Bikits que sirve para completar esta función. Y justo, ¿Me ayudas con la siguiente? Dime. No, quería mencionar que este va más ya hacia esta parte en donde nosotros podemos ver el avance de sus tareas también. Del grupo. Así es. Entonces, va ahí todo junto, va todo ligado. Ok. Gracias, Mayra. ¿Cuáles son las características de esta evaluación? Bueno, principalmente que a partir de generar esta reflexión en el alumno, le va a permitir actuar sobre su proceso, poniendo mucho más atención a aquello que ya sabe que le cuesta más trabajo. Ese es el objetivo fundamental de la evaluación formativa, focalizar la construcción del aprendizaje hacia aquellas áreas en las que necesito mejorar. Permite observar con claridad la trayectoria, que es lo que habíamos comentado anteriormente. Es de carácter procesual y permite perfeccionar procesos, lo que ya hemos estado mencionando a lo largo de esta sesión. Sin embargo, me parece que es importante tenerlo claro para efectos de distinguir los diferentes tipos de evaluación. En la siguiente diapositiva tenemos otro reporte. Mayra, si me ayudas, por favor. ¿Qué características tiene Mayra, en relación con los demás? Claro, aquí, por ejemplo, era lo que yo les comentaba. En los otros imágenes no podíamos ver muy de cerca, acá ya se ve un poquito más amplio. Podemos nosotros ver justamente de manera individual el avance de nuestros estudiantes, si se dan cuenta. Aquí está. Aquí están nuestros temas. Donde ya te aparece por alumno, ¿no? Alumno por alumno. Información muy específica de nuestros estudiantes, y en este caso, que tengamos varios grupos, o sea, no precisamente el mismo grupo del mismo grado, pero de otros grados, podemos consultar nosotros la información de cada uno de nuestros grupos. ¿Okay? Y Perfecto. como lo marcamos acá, un poco vemos justo esta parte, o sea, tener el conocimiento de en qué somos buenos, o sea, el reconocimiento de nuestros estudiantes me parece muy importante, y además de esto también, pues poder tener esta parte de las áreas de oportunidad, cómo vamos a seguir y entonces planear estrategias para estas áreas de oportunidad. Muy bien, perfecto, Mayra. Pues en la que sigue tenemos ya una síntesis de lo que es la evaluación formativa, en donde, bueno, identificamos como objetivos principales, pues conocer el proceso de aprendizaje y proporcionar en todo momento apoyo pedagógico. Pero también es muy importante dentro de este apoyo pedagógico estar informando a los padres de familia en qué hay que reforzar, en qué hay que trabajar. La función de la evaluación formativa, pues, es darle seguimiento al ritmo de aprendizaje, constata el proceso de aprendizaje y permite modificar estrategias. Esto es súper importante. ¿Para qué evaluar? Pues para tomar decisiones, para mejorar procesos, para cambiar metodologías, para buscar nuevos recursos, refuerzos, cursos remediales, etcétera. ¿Qué evaluar? El proceso, el déficit de los alumnos en relación al proceso de enseñanza, el dominio de habilidades, porque esto también es bien importante. Yo puedo detectar dentro de la plataforma quiénes son los niños que posiblemente necesitan apoyo tecnológico en el dominio de una aplicación. Todavía puede haber de pronto chiquitos que pues lo hacen de manera instintiva, casi, ¿no? Intuitiva. Ellos les das el iPad, les das el celular y parece que ya lo conocen y lo dominan muy rápido. Pero también pudiera haber chiquillos a los que les cuesta más trabajo, y entonces esto también es un referente para poder evaluar. No puedo evaluarlos a todos de la misma manera.
todos somos buenos para algo, pero no somos buenos para lo mismo. Y la evaluación formativa sugiere evaluar el proceso de cada uno de mis alumnos, no del grupo, de cada uno de mis alumnos. Y para eso, pues si quiero, como bien decía yo, evitarme estas horas de trabajo, lo que necesito es buscar una herramienta que me ayude de manera eficiente a tener la información. Y aquí al final, Mayra, ¿qué nos compartes? ¿Qué es este reporte? Pues me gustaría invitar a Miguel Ángel. Miguel Ángel está por acá con nosotros. Él es parte también de ByKids, es parte del equipo ByKids, y me gustaría que sea él en esta ocasión quien nos platique un poco más. ¿Qué te parece, Miguel Ángel? Mil gracias, Mayra, Carmen. Hola, maestros, ¿cómo están? Hola. Bueno, antes de platicar un poquito, me gustaría, no sé si contextualizar lo que nos han compartido Mayra y Carmen, que estamos partiendo de un entorno completamente no programado, no evaluado, y que sobre él tenemos que trabajar, ¿cierto? Pero además, bueno, tenemos estas disposiciones de parte de la Secretaría de Educación Pública, donde tenemos que recibir a nuestros chiquitos haciendo un diagnóstico, viendo estas áreas de oportunidad que nos lo entrega ByKids con este reporteo, y tomar acciones, ¿no? Hacia esta formación que buscamos de cada chico y esta recuperación del ciclo escolar, que ahí es donde también ByKids, digo, corríjanme si voy bien, Carmen, por favor, Mayra. ByKids es donde nos da esta data, esta información de una manera, bueno, completamente diferente, porque no es una plataforma normal o las que conocemos de únicamente dar clases, sino que existe una competencia, existe esto socioemocional, que el chico se identifica con el avatar, que el chico hace estas misiones, estos retos, se reta personal y como equipo. ¿Voy bien? Sí. Sí. Y bueno, además de todo eso que logramos con los chicos, que al final es nuestro objetivo, logramos también tener esta data, esta información tanto grupal como individual, por tema, o sea, bajamos hasta temas, ¿cierto? Y esos temas podemos aplicar esta nivelación o remedial, que le llaman, tanto por grupo como por alumno. Además de que involucramos a los papás con esta aplicación, que lo que logra es el ecosistema ByKids, que se llama Train at Home, donde podemos encargar a los chicos en casa que hagan esa nivelación, ¿no? Sobre los temas puntuales. ¿Sí voy bien? Sí, Miguel, ¿puedo hacer un comentario ahorita que dices Claro. esto? Me surge una idea muy importante. Mira, sabemos que en esta reincorporación educativa, pues no vamos a trabajar, como bien lo decíamos, con grupos completos. Entonces, de pronto los maestros y los directores se van a topar con cómo conformo a mis grupos, ¿no? Claro. O sea, ¿a quién traigo una semana y a quién traigo a la siguiente y a quién mando traer a la que sigue? Yo creo que, por ejemplo, esta herramienta es muy importante poderla utilizar como diagnóstico, porque imagínate cómo sería un entorno en donde yo pongo en la misma semana a los niños que tienen la misma deficiencia, ¿no? O la misma área de oportunidad. Y la otra semana pongo a otros que a lo mejor su área de oportunidad no está en la suma, sino en las fracciones, por decir algo, ¿no? Claro. Entonces, estas adecuaciones en mi planeación la van a hacer no solamente mucho más dinámica, sino también mucho más certera, porque al final todos van a llegar a lo mismo, pero el proceso por el que cada uno va a llegar va a ser mucho más cercano a ellos, y esto creo que va a inspirar muchísimo en los niños también, les va a dar mucho más certidumbre, ¿no? De dónde están y a dónde se tienen que dirigir. Ok, entonces voy bien. Que eso es lo que nos otorga claro. ByKids. Va mucho más allá de ser una plataforma, porque toca demasiados aspectos adecuados para este ecosistema de aprendizaje, enseñanza digital que ya tenemos que vivir, ¿no? Y todo lo que son sus reportes, Mayra, bueno, podemos llegar hasta la particularidad de cada chiquito, y como directivo podemos ver lo que llamo yo the big picture, que es lo que tenemos ahorita, donde podemos ver cómo va cada grupo, ¿sí? Sobre los temas que se han tocado para esta regularización. Ahorita regularización, pero lo que busca ByKids es que sea una cotidianidad de trabajo y de información, ¿no?
para nosotros los docentes, bueno, déjenme incluirme como docente, para los docentes. Entonces podemos sacarle muchísimo provecho, porque yo siempre he creído que ustedes, maestros directivos, a lo que están enfocados es no a hacer ejercitación, ¿no? Sino a tomar herramientas, y hoy en día más digitales, y poder sacarles el provecho y dar esta educación individual que se tiene que dar para llegar a un mundo que, bueno, que ya estamos, pues ya estamos en él, ¿no? Completamente tecnológico, lo que platicaba, Mayra, y lo que platicaba Fer y Joe, ¿no? Entonces, bueno, creo que así es como yo entiendo todo este entorno, toda esta propuesta, que no únicamente solucionaremos, no únicamente solucionaremos lo que nos pide la SEP ahorita remedial, sino que también iremos un paso adelante hacia la tecnología, hacia el aprovechamiento académico, hacia el desarrollo de estas habilidades y competencias de los chicos de esta generación Z que tenemos en la mano, ¿no? Y la manera en que ellos aprenden. Gracias. Claro. Es que quería yo un poquito como compactar las ideas y que me ayudaras, Mayra y Sí, muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Pues bien, creo que lo que hemos visto hasta aquí es, a partir de esta evaluación del proceso que vamos a llevar a cabo durante todo el ciclo escolar, pues cuáles son los elementos que ByKids me ofrece para poder cumplir con las características de una evaluación formativa, ¿no? Y cómo hacer una evaluación diagnóstica eficiente para que principalmente en la enseñanza de las matemáticas, pues mi planeación y el desarrollo de mis estrategias sea mucho más efectivo. ¿Quién habla de pedagogía integral y hacia dónde va esta fundamentación? A lo largo de esta plática les decía yo que muchos de los sistemas educativos del país se centran en esta teoría, y si me ayudas con la siguiente diapositiva, Mayra, les presento en ella a la doctora Milagros Elena Rodríguez. En esta presentación, que seguramente compartirá el equipo de ByKids con ustedes, se encontrarán muchas de sus investigaciones en la bibliografía, y ella es de las pioneras en la pedagogía integral. Ella hoy por hoy en América Latina es un referente en esta pedagogía, pero ella es todo el enfoque de la pedagogía integral lo hace hacia el criterio lógico, ¿no? Es decir, que los niños tengan un pensamiento lógico, matemático, para generar experiencias positivas. Y ella dice precisamente que con el aprendizaje de las matemáticas, pues el estudiante debería formarse para llevar sus acciones de la mano de la reflexión. No hay aprendizaje sin reflexión, los valores, la sensibilidad, la afectividad y otras subjetividades. Dentro de la pedagogía integral se forman aspectos cognitivos, biopsicosociales y espirituales en la persona. Para tener un poco más de noción sobre esto, la misma doctora Milagros Elena nos comenta por qué es difícil en un entorno tradicional, en un entorno como el que hemos vivido durante muchos años, despertar en los niños el gusto por las matemáticas. En la siguiente diapositiva ella nos menciona pues algunas características. Una, Núñez y Bryant, desde 1997, ella los utiliza como referencia en una de sus investigaciones y nos dice que hay una desvinculación de los aprendizajes, no están cercanos a la cotidianidad del niño. Hoy por hoy la tecnología es cercana a la cotidianidad. A partir de este confinamiento se volvió un elemento fundamental para la mayoría de los niños en nuestro país. Entonces no hay marcha atrás, no podemos regresar solo al libro impreso y solo a la clase de pizarrón. Tenemos que buscar una estrategia que le dé continuidad a esto que los niños ya empezaron a vivir en sus casas a partir de este confinamiento. Un excesivo formalismo, utilizando en la enseñanza de las primeras nociones matemáticas, que lo aleja de un pensamiento que se da de manera natural y de manera gradual. Y una carencia en la formación docente para evaluar de manera objetiva. Esos son los tres aspectos que Elena Rodríguez retoma de estos autores en su investigación. Y para cerrar, pues nada más me gustaría cerrar también con uno de los apartados más importantes de sus investigaciones, en los que ella señala, o se señala más bien, por ahí desde el 29, que el juego es una estrategia importante para el desarrollo de las inteligencias en el niño. Pero hoy por hoy, dado este confinamiento, dadas las características
de estas primeras imágenes que veíamos en la exposición, el juego ya no es en un patio, el juego ya no es en un salón de clase. Tenemos que pasar del ambiente de aprendizaje, que es este espacio físico, a un entorno virtual, que son todas estas herramientas como de la que nos habla Miguel y de la que nos habló Mayra, en donde los alumnos puedan seguir generando y dándole continuidad a su desarrollo socioemocional, a su socialización, a su intercambio, a su competitividad en un entorno seguro, en donde el error se convierte en un pionero, en un punto importante para generar reflexión y a partir de ahí encaminar y fortalecer el aprendizaje. Hasta aquí, pues, me gustaría darles las gracias. No sé si tengan alguna duda. Es importante también mencionar, Mayra, si nos puedes platicar un poquito del Game-Based Learning, que lo mencioné en alguna parte de la exposición, pero que creo que es una de las herramientas precisamente, que es como la base fundamental de ByKids, ¿verdad? Así es. Antes de irnos a ese tema, me gustaría leer una de las preguntas que están acá en el chat ya, y es, ¿qué me ofrece ByKids para la educación en estas nuevas necesidades didácticas y pedagógicas tras una nueva normalidad? Es de Zaret Esquivel. Y bueno, yo ya quería llegar a esta parte en la que hablamos de el juego como parte del desarrollo de los niños, porque justamente ByKids, lo que hace ByKids es generar un entorno de aprendizaje en un espacio, en un ecosistema, como ya lo mencionó Carmen, de Game-Based Learning, en donde los niños se sienten cómodos. ¿Por qué se sienten cómodos? Son nativos digitales, están muy cerca de los videojuegos. ByKids es un ecosistema que se compone por dos aplicaciones. La aplicación que ya les mencionaba yo antes, que es esta aplicación en la que nosotros tenemos una experiencia con nuestros estudiantes. Puede ser desde el salón de clases o puede ser también a través de las videollamadas. ¿Cómo? Los niños en sus dispositivos pueden ser celulares, pueden ser computadoras, iPads, no importa el tipo de dispositivo, mientras cumplan las características, descargan su aplicación de ByKids y ellos comienzan a jugar ByKids. Y el profesor proyecta la pantalla, que es un poco la que vemos al fondo de esta imagen del lado derecho. Lo que se ve al fondo es un barco de uno de los equipos que están jugando. Nuestro grupo se divide en dos equipos. Uno es el equipo azul, uno es el equipo rojo. Y compiten. ¿Cómo compiten? ¿Y por qué están compitiendo? Bueno, los estudiantes en sus celulares están viendo preguntas, desafíos, actividades de matemáticas, desde cuestiones de opción múltiple hasta cuestiones en las que interactúan con imágenes, cuestiones de ubicación espacial, cuestiones de fracciones, que lo mencionábamos con un reloj, en donde los niños están contestando. Y conforme van contestando los niños, su barco va avanzando y eso a ellos, pues claro, les emociona muchísimo. ¿Qué hacemos nosotros durante esta experiencia? ¿Qué pasa con nosotros? Mientras los niños juegan y practican los temas, nosotros elegimos el tema, nosotros somos los guías de esta experiencia, proyectamos nuestra pantalla. ¿Y qué vemos ahí? Bueno, nosotros estamos viendo cómo nuestros chicos van contestando las preguntas, cómo van participando, cómo van avanzando sus barcos. Podemos ponerle pausa a la experiencia si hay alguna duda de nuestros chicos. ¿Sabes qué, maestra? No entiendo el problema y necesito que me lo explique. Le ponemos pausa y entonces rescatamos este reactivo. Esa es la experiencia y esta es lo que nos ofrece ByKids. Es todo un entorno psicojuego que tiene detrás toda una competencia que como niños, digo, a todos, no solo como niños, nos incita a jugar. Entonces nos mantiene muy alertas de lo que estamos haciendo. ¿Y qué pasa? Que con ByKids lo que nuestros chicos hacen es practicar, es llevar ya ese conocimiento conceptual a la práctica. Entonces ya los niños comienzan a jugar, comienzan a hacer este razonamiento, comienzan a hacer esta observación e incluso se familiarizan con el lenguaje de matemáticas. Entonces, ByKids, ¿qué es lo que ofrece? No es solo una herramienta
que nos facilita el trabajo, es una herramienta que hace que todo lo que implica tanto aprender como enseñar, o sea, todo este proceso de enseñanza y aprendizaje se consolide con una experiencia para nosotros como docentes y también para los estudiantes. Entonces, por eso para nosotros es muy importante que vivan la experiencia de ByKids y por eso es que para nosotros también es muy importante que puedan probar la experiencia. Y yo creo, ¿sí? Perdón, Mayra, la interrupción, pero yo creo que es bien importante señalar aquí algo de lo que nos preguntaban ahorita. ¿Qué te ofrece? Te ofrece justamente la oportunidad de generar un ambiente seguro en donde los alumnos van a seguir desarrollando habilidades socioemocionales, donde van a seguir trabajando entre pares, porque obviamente, como veíamos en la imagen, pues ellos están conectados en su celular y en su casa, pero están viendo al otro en un espacio virtual. Entonces no están desconectados de su grupo y esto también a nivel emocional genera pues todo un proceso de identidad y de cercanía que ahorita por condiciones externas a cualquier escuela se están generando, pero entonces tenemos que buscar la herramienta para acercarlos y regresarlos a eso que es esencial. Si el alumno no está motivado, no va a aprender. Y si hoy por hoy vamos a regresar a una dinámica donde van a pasar días en casa haciendo actividades escolares, pero no están motivados para ello, yo creo que esa es una de las cosas que te ofrece ByKids. No recuerdo ahorita el nombre de la maestra que lo preguntó, pero bueno, creo que es una de las cosas que te ofrece ByKids. Además de todos los reportes que ya les presentamos, que son un apoyo para la evaluación, finalmente también te permite tener motivados y conectados a tus alumnos en esta nueva realidad pues que les toca vivir. Yo agradezco muchísimo al equipo de ByKids nuevamente esta invitación. Agradezco a cada uno de los maestros que se tomaron el día, que se tomaron un momento de su tarde para estar con nosotros, para escucharnos, para acompañarnos. Y bueno, ahora no sé si hay alguna pregunta que podamos resolver antes de dar por terminada la sesión. Se queda abierto el chat para sus comentarios, sus dudas. Y nuevamente, gracias Mayra, gracias Joe, gracias Fer, gracias Miguel, gracias a todo el equipo de ByKids por hacer esto posible.